Saludos. Aquellos que ven mis videos saben que hay un tercer asesinato en Mahmudabad. Pero la policía piensa que este asesinato es un suicidio como los casos anteriores, sin investigación. Sin indagar en esto, nuestra policía ha aceptado eso. Ellos creen, de hecho, que la chica vino aquí a cometer suicidio precisamente aquí en las vías del tren. ¿Ella vino aquí a los rieles para suicidarse? Soy incapaz de entender eso. ¿Quién quiere suicidarse en las vías de un tren? El reporte de defunción no dice nada. Los doctores dicen lo que la policía les dicen que digan y la policía lo que dicen los superiores. ¿Por qué la policía está haciendo esto? Lo sabemos muy bien, pero no tengo duda de esto, no fue un suicidio. Fue un asesinato. A como dé lugar, yo voy a probar que eso fue así. Hija, ¿quién ha venido contigo? Madre, él es Ashar Ibrahim. ¿Significa que es esa persona? Sí. ¿Cómo se ha atrevido a tanto? Que ha jugado con nuestro honor y ahora está en nuestra casa. No se lo permitiré. Madre, ¿a dónde vas? Espera. Madre, él es Ashar Ibrahim. No es cualquier persona. Ha caminado hasta nuestra puerta. Eso es grandioso de por sí. ¿Y quieres que se vaya de la casa? Soy incapaz de entenderlo. ¿Qué debería decirte? No digas nada. Solo espera un momento. Él quiere hablar con padre sobre mí. ¿Quiere decir que mi hija es responsable? ¿Que ella se equivocó? ¿Que ella es inocente? ¿Que está equivocada? ¿Que ella es inocente? Mire, solo quiero decir que no importa si es un error de su hija o mío. Se cometió un error. ¿Cuál es el punto de hablarlo? Vaya, estoy sorprendido. Resolviste todo el asunto con tanta facilidad. ¿Significa que debemos olvidar todo lo que sucedió? ¿Que el tema debería terminar aquí? ¿Es lo que quieres decir? Es lo que quiero decir. Mire, señora Ashar Ibrahim. Acepto que es un hombre importante, que es famoso. Yo soy un hombre pobre, que vive en esta casa pobre. Pero soy un hombre responsable y honorable. ¿Te has aprovechado de la inocencia de mi dulce hija y ahora debo olvidarlo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si usted me deja terminar de hablar y escucha lo que voy a decir, tal vez entienda. Sí, habla. Si me caso con su hija, entonces este asunto se resuelve. ¿Dices la verdad? Mire, yo vine a decir esto. Sé que es un hombre honorable y nunca querríamos que su honor fuera cuestionado. Pero hay un problema. ¿Cuál es? Estoy enredado con algunas cosas. Debo salir del país para asistir a un seminario. Por ahora, no será posible casarme con su hija. ¿Cuándo se van a casar? Me casaré con ella en 3 meses. ¿3 meses? Pero, ¿sabes qué? Quiero decir, mi hija está a punto de ser madre. Entonces será muy tarde. Sí, yo entiendo. También he pensado al respecto. ¿Qué? He pensado que muy pronto debe hacerla abortar. ¿Qué acabo de decir? Ya dije que me casaré con su hija y muy pronto ella será mi esposa. No debe preocuparse por ella. Debe hacerse como digo.
¿Hola? Ha dado una gran entrevista. ¿Te quedarás conmigo todo el día? ¿No te cansas de escucharme hablar? ¿En serio no te molesta? No, no me canso. ¿Qué quieres decir? Nada. Yo quise decir que por la manera que manejó preguntas tan difíciles, me he convertido en su admirador. ¿Entonces te convertiste en mi admirador? Por cierto, recuerdo muy bien el día en que llegaste a mi oficina. Dijiste lo mismo esa vez, que eras mi admirador número 1. Sí, era su admirador antes, pero ahora lo soy más. Escucha, soy la esposa de Ashar Ibrahim. Ni me va a impresionar lo que dices, ni voy a ser persuadida por ningún argumento tuyo. ¿Quedó claro? Sí, tiene toda la razón. Ni puede ser impresionada fácilmente, ni puede ser persuadida con nada. Bien, escucha. Por favor, no olvides a Razia y su hija ahora que hemos ganado el caso. Esas personas son un peligro. Pueden hacerles daño por perder el caso. Por favor, mantente en contacto con ellas. ¿Qué le preocupa? Yo estoy aquí. Me encargaré si hay un problema. Está bien, gracias. Ni lo mencione. Adiós. Adiós. Está bien. Ya debo irme. No se preocupe. Todo estará bien. Y una cosa más. Es bueno que hayas venido. No necesitas preocuparte por nada. Mañana enviaré el auto. Hay algunos doctores, ellos me respetan mucho. Ellos se harán cargo. Aquí hay algo de dinero. Tómelo, lo puede necesitar. No. Eso no es necesario. Mire, lo puede necesitar. Lo dejaré aquí. Ella ahora pertenece a esta casa. Entonces, deben cuidarla. Si ella les molesta, pueden llamarme. Me voy. Olvidó el paraguas. Sí. Cuando cierres tus ojos y vuelvas a abrirlos, estaré frente a ti. Safri es un mentiroso. Él dijo que estaría allí al abrir mis ojos, luego de cerrarlos. Lo Sabri no está aquí. Tal vez todavía no ha llegado a la ciudad. ¿Y abriste los ojos? ¿Ah? Ven, hija mía. Levántate y vístete para ir a la boda de Shabu. No, ya no. No quiero ir. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres ir? Chica tonta, te vas a sentir mejor. Dime, si no querías ir a la fiesta entonces, ¿por qué preparaste tantas cosas? ¿Ah? Pulseras, ropas de colores, ¿por qué las trajiste del mercado? Vamos, hija mía, arréglate y ve a la boda, ¿eh? Ven, chica tonta. Hola, hermano Shabu.
¿Cómo estás? Estoy muy bien. ¿Cómo estás, señor Muy bien. reportero? Prepárame una deliciosa taza de té. Siéntese, espere 2 minutos. Siempre está apurado cuando viene. Además, cuando está aquí nos enteramos de las noticias de Magdomabad. La situación allí está muy mala. Ahora ninguna persona está realmente a salvo. ¿Encontraste algo sobre la chica? ¿De quién era el cuerpo que encontraron? No era de Magdomabad. Tal vez era de la ciudad. Sabes, amigo, otra cosa. Anoche había muchos invitados en la villa. Sí. ¿Quiénes eran? ¿Los has visto antes? No, amigo, no los había visto. Creo que eran de la ciudad. Bien, ahora, dime una cosa. ¿Piranis y sus amigos estaban juntos bebiendo y festejando en la villa? Oh, mi amigo reportero. A ustedes, las personas de los medios, ¿cómo se les puede ocultar algo? Allí, una villa muy grande con una cosa enorme, llena de agua. ¿Cómo se llama? ¿Piscina? Sí, eso. Pero hay un detalle, amigo. No tendrás nada. Puedes hacer lo que quieras. Nadie será atrapado, amigo. No es la ciudad, es un pueblo. Tanto si alguien vive como si alguien muere. Sabes, estas personas con poder piensan que son poderosos. Piensan que nadie pueden hacerles daño de ninguna manera. Es por eso que reúnen a personas poderosas a su alrededor para volverse más fuertes. Pero olvidan que para matar a un elefante, a veces una hormiga es más que suficiente. ¿Entiendes? Es por eso que digo, nunca subestimes el poder de una pobre hormiga. ¿Lo entendiste? No sé mucho inglés. Lo entenderás. Shabu, recuerda una cosa. El asesino será capturado muy pronto. Muy pronto será capturado. El asesino estará preso muy pronto, Shabu. Será capturado, Shabu. Recuerda lo que te dije. Hasta luego, Shabu. Benazir. Benazir. ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué sucedió? Tenía una bufanda en mis manos. ¿Dónde está? ¿La has visto? Esa sucia bufanda. ¿De dónde la trajo? No me hagas preguntas, solo dime dónde está esa bufanda. La necesito, tengo prisa. Dime, ¿dónde? La observé con mucho cuidado. Allí no había diamantes ni piedras preciosas. Entonces, ¿por qué te inquietas al respecto? Si los ves con tus ojos, no verás nada. Míralos con los míos. Y nos verás a ambos. Entre diamantes y gemas. Ahora dime, ¿dónde está? Ya la traigo. Rápido. Sí. Dámelo rápido. Me voy.
El maestro ha llegado. Sí, ha llegado. Sí, ha llegado. Sí, ahí está. Saludos, maestro. ¿Cómo está, maestro? Saludos, maestro. Nos honra con su presencia, maestro. Gracias por venir a la casa de este humilde hombre. No es necesario. Mi honorable padre me envió. Maestro, estoy agradecido. Él ha enviado un regalo para la boda de su hija. Maestro, esta es tu bondad para personas como nosotros. No digas eso. No se trata de bondad. ¿Quién cuidará de nuestra gente si no somos nosotros? Maestro, estamos muy agradecidos. Tenemos trabajo en la ciudad. Por eso pensé en venir. Pase, maestro, pase. Bien. Pase por aquí. ¿Por qué me estás llamando una y otra vez? Cuando hablo contigo, mi corazón se siente muy aliviado. ¿No encuentras a nadie en tu gran villa con quien puedas hablar para aliviar tu corazón? Hay muchas personas en la villa, pero no hay ningún ser querido. Dolores y penas se comparten con ellos. Y tú eres mi único. Mira, ya te he dicho antes, no tiene sentido que hablemos de estas cosas. Bueno, hablaré contigo después de irme. Zahir, solo escucha.
Señor, el trabajo está hecho. Espero que él no haya sospechado nada. No, señor. No, me arrastré allí como una hormiga. No hice el más mínimo ruido. Muy bien, hijo. Muy bien hecho. Buen chico. Siéntate en el auto. ¡Vamos! Maestro, ¿qué pasó? ¿Está bien de salud? Creo que he tenido una pesadilla. Fue un sueño hermoso. Pero... ¿Pero qué? Hay una chica. Ella está en mi cabeza desde el día en que la vi. Todo el día y toda la noche. Dormido y despierto. Su cara no desaparece. No desaparece de mis ojos. Me preocupa. ¿Cuál chica? ¿Cuál es su nombre? Después te lo diré. Ahora descansa. Vamos a dormir. Anda. Ven a mi sueño otra vez. Vuelve.
सागर फिर भी न रोए वक्त के आगे खेल ये किस्मत का अब समझे हमने न तोड़े कच्चे धागे मेरा ठिकाना गम की नगरी जाऊं क्यों परदेस है सखी रे लागी है Ven aquí. No huyas. Ven aquí. ¿Qué sucedió? Estoy cansado. Te cansaste muy rápido. Está bien. Ahora ve, trae los libros. No, no quiero estudiar hoy. No quiero. ¿Sabes, Arusa? La educación es muy importante para el ser humano. Estudias demasiado. Deberías estudiar por mí. Arusa, si no trajiste los libros, entonces no te volveré a hablar. Oye, Safri, detente. Traeré los libros. Detente ahí. Ven y siéntate. Ven, siéntate. Los libros, los traeré. Entonces, ¿por qué te fuiste, Safri? Tuviste que dejarme aquí sola. Ahora, ¿cuándo volverás? No te hablaré. Te lo estoy diciendo. No lo haré. Vano, hija. Vano, hija mía, ve a dormir. Es muy tarde. Estudia mañana. Ve a dormir. से जो बिछड़े अपने पराए भूल के रास्ता मिल जाएंगे तपती रहती जैसा सावन बरसे मोरे देश है सखी रे लागी है दिल को बड़ी ठेस Sé lo que necesito hacer. ¿Vienes conmigo? Realizaré la operación. Doctora, ¿todo se hará correctamente? ¿No hay nada de qué preocuparse? Todo estará muy bien. No tiene que preocuparse por nada. Todo estará bien. Madre, acompáñame. Vamos afuera. Quiero discutir algo importante. Mira, no tengo mucho tiempo. Yo no hago este tipo de trabajo, pero había una petición importante. El tiempo que está tomando ahora en pensar, lo hubiera utilizado para pensar bien las cosas, antes de meter la pata. Bueno, lo que deban discutir, háganlo rápidamente. No tengo mucho tiempo. ¿De qué quieres hablar? Madre, necesito hablar con Ashar. ¿De qué quieres hablar con él ahora? Quiero decirle algo importante. Espera un momento. Al menos dime, ¿de qué quieres hablar con él? Madre, si nos vamos a casar pronto, entonces, ¿por qué debo abortar? Madre, no quiero hacer nada de esto. ¿Te has vuelto loca? ¿Estás pensando en eso ahora? ¿Qué hay de malo en pensarlo? Por favor, madre, solo esta vez. Por favor, déjame hablar con Ashar. Por favor. ¿Sabes? Deberías agradecerle a Dios que te estás deshaciendo de este bebé ilegítimo, porque quieres cargar con este problema. Ven conmigo. No, madre. Quiero hablar con Ashar. Déjame hablar con él una vez más. Por favor.
¿Cómo estás, mi amor? ¿Dónde estás? Quiero verte justo ahora. Por favor, en el hospital. No tienes idea de lo cansado que estoy ahora mismo. Sabes que hoy he tenido una reunión tras otra reunión. Justo ahora salí de una. Y sé que no querrías que yo fuera al hospital sabiendo que estoy muy cansado. Saldrás de allí pronto. Y nos veremos cuando llegues a tu casa. Solo piensa que estoy esperando por ti. Ashar, por favor. No quiero hacer todo esto. Pero dime algo. ¿Qué podemos hacer? Ahora tenemos que pasar las pruebas en el juego del amor. No te sientas mal. Estoy contigo. Debemos enfrentar cualquier problema y debemos ganar. Por cierto, antes de casarnos, ¿entiendes? Sabes que muchas personas están comenzando a hablar. Los honores se manchan. Deberías saberlo. Haz lo que dije. Tú debes escuchar al doctor. Está bien. Si es lo que quieres, está bien. Y recuerda, una cosa. Tú eres mía. Y siempre lo serás, ¿bien? ¿Qué hablaste con Ashar? Al menos dime, ¿qué le dijiste? La doctora le está llamando. Venga rápido. Vamos.